Radio Adventista presenta LTE, la terapia espiritual, porque necesitas recordar los mensajes que te dan esperanza. Bienvenidos a la edición de hoy. Yo quiero comenzar diciéndoles, hermanos, que la Biblia debe enseñarse en la niñez, continuar en la adolescencia y seguir en la juventud. Cada padre y cada madre tiene la responsabilidad de velar por su cónyuge, sus hijos, por sus vidas espirituales y por la espiritualidad de su familia. Pregunto esta mañana, ¿dónde está el culto familiar? Así como te afanas de llevarlo a una escuela para que sea un gran profesional, así como te afanas para ir al trabajo y darle techo, ¿dónde queda el culto familiar? En las prioridades de tu familia. ¿Has hablado de la ausencia del culto familiar con tu esposa y con tu esposo? Muchas veces olvidamos este importante tema familiar. Y es por eso que cuando nuestro hijo está en la adolescencia y tiene su primer desdicha emocional, quiere quitarse la vida porque no hemos preparado esa mente. Es por eso que cuando nuestro hijo llega a su primer trabajo y tiene un jefe complicado, no sabe cómo lidiar. Porque todo lo que el hombre y la mujer, los niños necesitan para ser hombres de bien, se enseña desde el hogar, se enseña desde la casa, en teoría y en práctica. Velar por los niños, por el matrimonio, por la familia, es parte del tiempo que debe tener todo adulto. Yo les voy a decir algo esta mañana. El único poquito de espiritualidad que algunos niños a la semana toman es su clase de escuela sabática infantil, y todavía los padres tienen el valor de no traerlos. Yo he escuchado padres que han dicho que no traen a sus hijos porque ya se pueden la historia que se va a contar. Un día de esto tendríamos que hablar de cuál es el principio que el Señor usó para decirle a Moisés la enseñanza y el aprendizaje. Nosotros cumplimos un ciclo en el currículum de la escuela sabática. ¿Sabían ustedes que todo se repite cada 4 años? Lo mismo. Nada cambia, las mismas historias, los mismos principios, todo se repite. Así que tu hijo no viene porque ya se puede la historia. Por eso es que rotamos maestros, por eso es que hay nuevas personas, por eso es que el folleto busca una iniciativa diferente de enseñar. ¿Por qué? Porque hay un valor especial detrás de la clase. Ustedes vieron, por ejemplo, solo por mencionar la estadística del sábado pasado, casi 400 personas estuvimos en el servicio y solo 121 trajeron a sus niños a la escuela sabática. Y digo que la clase de niños a veces es la única porción en la semana que el niño tendrá, ¿para qué? Para escuchar de Dios, porque tu niño está en un hogar donde no hay culto, tu niño está en una escuela donde no se ora antes de la clase. Por lo tanto, hemos insistido que si tu hijo por lo menos no le vas a dedicar tiempo, por lo menos que lo lleves a la escuela adventista, que lo traigas a la escuela sabática para que sea instruido por un maestro, porque tiene sentido esto. ¿Cuál fue el consejo de Moisés? Este pasaje toda madre debería saberlo de memoria. Todo padre, se las repetirás. ¿Cuál es la clave, Anita? Repetir. ¿Cuál es la clave, José? Repetir. ¿Cuál es la clave, Blanquita? Repetir. Aunque el hijo ya se pueda la historia, repítela. Aunque ya se puedan los mandamientos, repítela. El problema en la iglesia no es que lo sepas, el problema es que lo olvidas. Dos adolescentes de 17 años saben que no deben fornicar, que no pueden tener relaciones sexuales, pero las tienen. Conocen el mandamiento, conocen la letra, pero en la casa no hay culto. El papá se da cuenta que su hijo está en una relación ilícita y cubre el pecado. En esa casa hay maldición y la maldición es traída a la casa de Dios. Hay adultos que están en el mismo pecado.
Saber no basta. Por eso no debes dejar de orar, porque cuando oras, Dios, vas a expresarle cómo te sientes. Por eso no puedes dejar de leer la Biblia, porque Dios te va a hablar si hay una carga, si hay un pecado. Por eso cuando estés en pecado, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de servir, porque entonces el diablo te va a destruir. Repetirás, ese fue el mensaje. ¿A quiénes? A tus hijos. Y les hablarás. Si ustedes ven la connotación de la frase gramaticalmente, habla de oír, de decir, de ilustrar, de colocar, de escribir. Es decir, usar todos los medios didácticos para que el niño aprenda. Impresionante, Dios. Les hablarás a ellos. ¿Cuándo? En la casa. También cuando salgas a jugar con ellos, háblales de la ley. Háblales, ¿cuáles son los 2 mandamientos que están antes de estos 2 versículos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y sigue diciendo, y andando por el camino, ¿cuándo? Cuando te acuestes. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como ¿qué? Como frontales entre tus ojos. ¿Y qué? Y las escribirás. Todo lo que puedas hacer para recordarle a tus hijos. Ese fue el consejo de Moisés. Ahora el consejo de Salomón es diferente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué está hablando Salomón? Está hablando de educación religiosa. Y la educación religiosa es un desafío. La educación religiosa es un desafío. Los padres que lloran cuando sus hijos son pequeños, se ríen cuando sus hijos son grandes. Los padres que se ríen de todas las cosas que hacen sus niños pequeños, esos son los padres que lloran. Y ya me conocen. Si usted no tiene culto familiar, no tenga valor de pedir que el pastor haga algo por su hijo. El pastor no va a hacer nada por su hijo, nada más que orar y aconsejar. Si el árbol ya está podrido por dentro, solo un milagro del Señor puede salvarlo. Víctor vino un día de estos que yo tenía una reunión de pastores, y con tristeza le dije que uno de nuestros arbolitos de flores se había quebrado. Y él me dijo, ¿estás seguro que no lo quebraron? Y le digo yo, no, porque ese día hizo mucho viento. Y si quieres ver, le dije yo, solo la 1/4 parte del árbol estaba verde, el resto se había secado. Y no recuerdo quién fue el que me ayudó, pero fue uno de los chicos, agarró el árbol y lo tiró a la basura. Yo pensaba en eso. Nuestro hogar se desborona, nuestros hijos caen. Un chico tiene el valor de agarrar un fusil y matar porque está podrido por dentro. Ha perdido conexiones, ha perdido comunicación. Está en el mundo de la fantasía, de la realidad. Ahora se ha alejado tanto de Dios que puede hacer cualquier cosa. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo para Timoteo? Le dijo algo interesante, lo mismo que Moisés, repetición, lo mismo que Salomón. Lo mismo, si hubiese querido colocar a Jesús, dejen los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora dice, así que mira, Timoteo, como tu abuela y tu mamá te han enseñado y que desde la niñez has sabido las escrituras. La idea original en griego no es decirle, qué bueno que has leído desde niño. Lo que está diciendo Pablo es, así como lo has hecho desde pequeño, así como lo hiciste en la adolescencia, así como lo hiciste en la juventud, ahora que te estás transformando en líder de la iglesia, debes seguir haciendo lo mismo. Los ancianos deben leer más la Biblia, los pastores deben leer más la Biblia, los maestros de escuela sabática deben leer más la Biblia, porque se nos es impuesta necesidad. Los padres deben leer más la Biblia que los hijos. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso moral de enseñarla. Los padres cometen un terrible error cuando descuidan la educación religiosa de sus hijos. Eso dice la gran escritora Elena White. Dice, dejar a los niños
Crecer sin conocer a Dios es algo muy grave. Aquí tenemos personas que sus hijos llegan a los 12, 13, 14 y nunca les preguntan si quieren recibir a Jesús como su Salvador personal. Nunca les preguntan si realmente quisieran pasar por el agua y explicarles el sentido. Eso no tiene nada que ver con blancos pastorales. Eso no tiene más con añadir número a la iglesia y a la estadística. Eso tiene que ver con la salvación de tu hijo, de tu hija. No te puedes dar el lujo que tu hijo pase de los 12 años sin haberle entregado su pequeño corazón a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si no siembras la verdad en el corazón de tu hijo, Satanás desde pequeño va a sembrar cizaña. Una de las adicciones de este chico era jugar videogame. Las cámaras captaron una de las frases que le dijo a la maestra que mató: es hora de dormir. Una frase de un juego, de un videogame. Miró a la maestra y pensó que estaba jugando y le dijo: es hora de dormir. ¡Pah! Y la mató. Mi hijo me pidió un favor y siempre le rompo varios favores. Fíjense cómo es la presión de grupo. Fíjense bien cómo es la presión de grupo. Y aunque él se enoje conmigo, prefiero salvar a alguien con la declaración. Me dijo: papá, no digas desde el púlpito que nunca me has dejado jugar juegos de pistolas, porque mis amiguitos se burlan de mí. Y estoy hablando de los amiguitos del club. Estoy hablando de tu hijo, de tu hija. Y le dije: pues siempre lo voy a decir, porque mientras yo sea tu papá, nunca ha tenido una pistola, pero ni de agua. Con eso no se juega. El diablo sabe cómo agarrar algo. Y mientras yo sea tu papá, yo elijo tus películas, yo veo qué es lo que vas a ver. Yo estoy allí para que tú no cometas un error. Y ese es el rol del padre. No es una buena solución que los adultos platiquen y los niños tengan el teléfono. La iglesia debe meditar en esta verdad y reaccionar. No podemos seguir haciendo lo mismo. Si tú no siembras nada en el pequeño corazón de tu hijo, Satanás sí siembra desde pequeño. ¿Saben lo que cuesta limpiar un terreno para sembrar una semilla cuando tiene hierbas terribles? Mucho trabajo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y una vez más, un día de esto hablamos con mi hijo y él está con un proceso mental, porque yo le he dicho: hijo, para mí que tú tengas honores en la escuela, eso no es relevante para mí. Quiero notas de pase, quiero que seas inteligente, pero quiero que hagas cosas que te gusten. A mí no me impresiona que un padre me presente a su hijo con todos sus honores. A mí personalmente no. Yo felicito a todos los chicos que tienen honores, eso sí, porque demuestran trabajo, dedicación, empeño y mucho esfuerzo. Pero si solo me enseñan los honores, hay una gran complicación. Hay una persona que puede triunfar y salir bien sin Cristo, hay muchísimos. Lo que pasa es que los hijos de Dios fuimos preparados para otra cosa. Al lado de una profesión, al lado de la excelencia académica, tenemos un gran corazón dispuesto a servir. Cuando la prioridad no es lo mucho que lleguemos a tener, sino lo mucho que podamos impactar la vida de otro. De nada sirve un abogado, un doctor, un maestro, un ingeniero, con grandes dotes de sabiduría, pero inmoral en sus acciones. Por eso es que el primer deber del ser al nacer es aprender a obedecer. Si a tu hijo, que tiene muchas coronas terrenales, le añades una fe firme y poderosa, te aseguro que estás formando un individuo que va a impactar la vida de todos los que se acerquen a él. Radio Adventista presentó LTE, la terapia espiritual, porque necesitas recordar los mensajes que te dan esperanza. Hasta la próxima.